la conexión, digamos. Esto es, en este caso, este Node.js nos puede servir para, como digamos, como convertir Visual Studio Code ya en un programa tipo NetBeans donde podemos correr archivos, en este caso de JavaScript. Entonces aquí, por ejemplo, escribiendo este código que nada más es asignar a una variable un valor y después mostrarlo en consola. Después podemos abrir desde la terminal y usando el comando node, seguido del nombre del archivo, ya podemos ejecutar ese archivo. Esa es la prueba inicial y ahora después, para lo demás, para la conexión con la base de datos, ahí sí se hace con MySQL y NoDemon en el primer caso. Se usó una base de datos, la base de datos test, que ya viene por defecto en el PHP y después ya se instaló lo que son los módulos, entonces que son tipo complementos, podemos decirle, para trabajar. Entonces se instaló primero se creó el archivo package, que es donde va a estar todo eso, con el comando npm init, y de ahí solo se fueron rellenando los datos. Ya con eso ya empezamos a usar el comando npm-i y el seguido del módulo que queremos instalar, en este caso MySQL, y el otro que es NoDemon. Ya con eso ya tenemos preparado casi todo, ya solo es de editar dos líneas como habíamos visto en el package, que vamos a ponerle para que use Node y para que use NoDemon. Y ya de ahí ya podemos ejecutar el código que habíamos visto. Ese código es el mismo de siempre, el mismo que se utiliza para probar conexiones que se usa, por ejemplo, en páginas web. Aquí no cambia básicamente nada de lo que habíamos hecho y se usa, como siempre, el comando node. Ya nos tira aquí conexión exitosa. Ahora, la otra, para recuperar los datos, digamos, es igual, se usa el mismo código de siempre. La consulta completa aquí escrita y nosotros la podemos editar a como veamos necesario. Y nada más lo que vamos haciendo es mostrar en consola con el comando console.log. Con eso mostramos ya los resultados de jalar los datos. Pero ahora viene la otra forma, que es usando SQL, que eso ya nos va a cambiar la forma en que se escribe todo lo de la consulta. Ok, antes de continuar a ver la segunda opción, solo veamos, se entiende cada uno de los componentes que se están agregando en la parte del uso del JavaScript del lado del servidor. Hasta el momento yo creo que sí estamos entendiendo bien eso. Y esta pregunta también va para el resto de compañeros que están, no sé si les dio tiempo de hacer esta práctica. ¿Esa vence hoy o venció ayer? Vence hoy a medianoche. Vence hoy a medianoche, ¿verdad? Ok. Entonces, para que ustedes estén en la parte de start, digamos, esas dos líneas es para indicar cuál va a ser el archivo que será el principal dentro de la aplicación. Y la parte del módulo de NoDemon es un servicio que genera los cambios en tiempo real. Por ejemplo, no sé si tenés a la mano el Visual Code para ver esta primera parte, por favor, Anderson. Ya solo tengo abierto el ante el segundo. Pero sí lo grabaste como un paquete, sí, ¿verdad? Ahí Sí, en Visual Code te permite levantar dos ventanas diferentes con diferentes proyectos. No, pero es que yo lo hice todo en uno mismo, entonces ya solo había editado el .js, sí, entonces ya no guardé, como el primero ya estaba en el documento. Sí, pues. Entonces lo que dejé guardado fue lo del segundo. Bueno, perfecto. Bueno, está bien. Entonces continuemos, por favor, con la explicación. Bien. Entonces con la segunda parte, para lo de la segunda parte, vamos a ver dónde empezaba. Más abajo. Vamos a ver. No, ya me perdí. Aquí está. Entonces primero tenemos que instalar el otro módulo que ahora es el SQL.
usando el mismo comando de siempre, el npmi sql. Ya con eso instalado, ahora sí cambia el código. Al principio, tenemos una pregunta por Hugo. Sí, Hugo, ¿te escuchamos? No, Inge, disculpe, yo solo levanté la mano por si íbamos a hacer como siempre de hacer cola para presentar. Ah, ok, bueno, perfecto. Si gustas, también vemos lo que ustedes realizaron. bueno. Gracias. Entonces continuemos, por favor. Y aquí arriba, al principio de la aplicación, siempre tenemos que escribir lo que vamos a utilizar, qué módulos vamos a utilizar en el código. En este caso vamos a usar el comando require para MySQL y para SQL. Y ya con esto, digamos, uno puede ir escribiendo los comandos y ya el mismo Visual Studio Code se los va autocompletando también. Pues es más rápido programar así también. La conexión es la misma de siempre. Y ahora lo que cambia con SQL es esta parte de la consulta. Vamos a ver más aquí en el puro documento, esta parte de aquí. Porque como antes de la primera forma, la consulta se escribe completa. Pero aquí ya se va escribiendo, digámosle, por partes. Primero el comando que vamos a utilizar de SQL, en este caso un select. Y los campos que vamos a estar llamando los vamos a llamar con el punto field. Y después, para identificar de dónde los vamos a llamar, es el punto from. Y todavía aquí podemos agregar, por ejemplo, un punto where para hacer más consultas más complejas. Después se va a mostrar, aquí nada más se muestra en consola el consulta SQL. Y de ahí se ejecuta lo de la consulta, convirtiéndolo en un string. En caso de error, nos tira un error, y si no, ya nos viene aquí a mostrar todos los datos. Pero a diferencia también de la primera forma, en la primera forma podíamos nada más mostrar, digamos, el resultado de la consulta y ya no lo autocompletaba el mismo programa, como podemos ver aquí arriba, de que nosotros en la consulta solo pusimos console.log element y ya al ejecutarlo nos va tirando ID 1, nombre, Anderson apellido, López correo y el correo. Pero ahora para usar SQL, ahí sí tenemos que colocar nosotros mismos qué tipo de dato el nombre, digamos, del campo, y registros, punto, y el nombre del registro que vamos a estar jalando. Entonces ahí ya es más. Y de ahí aquí ya podemos, por ejemplo, en la terminal, solo le damos nueva terminal y ejecutamos. No. Aquí yo creo que no va a funcionar porque no tengo. Y bueno, aquí no funcionó porque no tengo conectado el champ. Vamos a iniciar los servicios. Ahí está. Y ahora aquí vamos a abrir otra. Ahora sí. Está, ahora aquí ya me jaló los datos. Entonces, eso es todo lo que hace para la conexión. Ok, y me parecía que también teníamos el servicio para el servicio web en este examen corto, pero No. había que instalar el Express para que funcionara ya como página web, pero bueno, voy a revisarlo. No, creo es que si no estoy mal, el examen corto solo decía del videotutorial que aparece al final de lenguajes del lado del servidor, que era solo el de cómo conectar con SQL. Muy bien. Entonces ahí estamos. Perfecto, gracias, Anderson. Pasamos entonces con el grupo de Hugo. Buenos días, ingeniero. Somos el grupo 1. Solo voy a mutear acá unas cosas. Entonces, nosotros lo que hicimos, voy a abrir mi manual porque no lo tengo. Ok, entonces nosotros lo primero que hicimos fue construir nuestro servidor. El paso número 1 fue crear la base de datos. Entonces,
En la parte de base de datos, pues es un script sencillo, que la base de datos que vamos a consultar solo tiene una tabla, es sobre una biblioteca de la Mariano supuestamente, y tiene los datos de cada trabajador, el nombre, el apellido, el email, el teléfono, el salario, si está activo o inactivo, si lo borramos, cuándo se creó y cuándo se actualizó. Y inicialmente le metimos 2 registros, ¿no? Luego de esto, lo que se hizo fue empezar un servidor como sería normalmente en Node. Usamos Express y Body Parser y lo vamos a ejecutar en el puerto 5000 o en el que se digan las variables de entorno. Luego de esto se hizo una prueba que era solo como para ver si el Express estaba funcionando. Se los puedo mostrar. Se hizo una prueba para ver si el Express estaba funcionando, que es solo llamar a nuestro servidor y podemos ver que nos responde datos. Entonces, luego de esto, se creó la arquitectura, se podría decir, de nuestro proyecto, que es un modelo controlador, porque no tiene vistas. Entonces, creamos los controladores, los modelos y las rutas. Lo primero que se hizo fue crear las rutas, que básicamente solo nos dicen hacia dónde vamos a apuntar y los protocolos de HTTP. Entonces, el GET va a apuntar a nuestra ruta inicial, el POST a nuestra ruta inicial. Hay un GET que apunta con un ID, porque es cuando traemos al empleado, depende del ID. Tenemos un PUT, que es para actualizar, y un delete, que es para borrar. Todos estos necesitan un ID para saber a quién van a ir a borrar. Y exportamos nuestras rutas. Luego de eso, en el modelo, lo que se hizo fue importar, perdón, la conexión de la base de datos. Se hizo una clase para tener como que modelar lo que iba a llevar cada empleado y lo vamos a usar después en el controlador para hacer verificaciones. Y acá, si me dan cuenta, usamos un SQL puro, por decirlo así, porque estamos utilizando la librería de MySQL 2, porque si pueden ver en mi pantalla, SQL no está en mantenimiento. Entonces, para no aplicar la mala práctica de usar un archivo que ya no está en uso, utilizamos pues una librería que sí tiene soporte. Entonces, en nuestro modelo, pues lo que se hace es seleccionar la base de datos, hacer updates y todo eso, ¿no? Y luego en nuestro controlador, lo que hacemos es requerimos el modelo y depende de la función que se esté llamando, pues llamamos a esa parte de nuestra clase que se llamaba empleado, employee. Entonces se creó en forma de clase más que todo para hacerlo como en el create, que necesitamos ver que traiga todos los parámetros requeridos, que son estos que ya habíamos definido. Y para el update, que también necesitamos que traiga todos los parámetros que ya se habían definido, porque si no le decimos que tiene un error. Y luego de esto, de tener esto construido en nuestro servidor, lo que vamos a hacer es vamos a exportar las rutas que les había mostrado, importar, perdón, las rutas que les había mostrado. Le vamos a decir a app es express, acá lo dijimos, app es express. Le vamos a decir que use para todo este prefijo, que use las rutas que habíamos creado. Entonces, si queremos acceder a un ID, tendría que ser acá y el ID que querramos. Eso ya en el navegador, ¿no? Y pues esto también era una prueba para ver si estaban funcionando las subrutas y el puerto que está escuchando. Esto fue la creación del servidor que tenemos y ahora la consulta a la base de datos pues tenemos acá todas las funciones que podemos traer todos los datos. Podemos traer por ID, por ejemplo, el ID 4. Pues aquí está. Podemos borrar por ID, que vamos a borrar el ID 4 aprovechando que lo tenemos. Acá nos dice que ya se borró y si traemos todos, podemos ver que trae el 1, 2 y el 5.
el 4 ya se fue eliminado. Vamos a hacer un update por ID, que acá ya lo había puesto prueba de edición, pero pongámosle Raúl Guillermo para editarlo. Y vamos a ver que en la versión vieja se llamaba prueba de edición, y si vuelvo a llamar, ahora ya se llama Raúl Guillermo. Y para crear un nuevo usuario, pues solo tenemos que enviar los datos requeridos. Entonces vamos a ponerle Walter Roberto. Pues ese usuario ya existe, pero vamos a cambiar algunas cosas rápido. Dice que el empleado ya se creó con éxito, y si lo vengo a recuperar debería ser el ID6, si no estoy mal. Aquí está. Y para comprobar que sí es una base de datos real, pues acá tenemos la conexión. Acá está. Y la base de datos, pues estamos usando Docker porque para no instalar Champ. Eso sería lo que hicimos nosotros, ingeniero. Ingeniero está muteado. Aprovechando que tenés Docker instalado, ¿podrías darnos un pequeño repaso de cómo utilizar Docker? Bueno, MySQL en Docker, por favor. ¿Cómo descargar la imagen? No sé si me escuchan o no. Sí, ingeniero. Sí. Ok, entonces lo primero que hicimos fue traer la imagen más reciente del Docker Hub, que es esta, mcrmicrosoft.com, perdón, es esa, MySQL, que es la imagen más reciente, ¿no? Luego de esta, hicimos, la corrimos prácticamente, pero voy a ver si aún tengo los comandos. Pero lo que se hace es, hacemos un Docker Room, le hacemos un "-e" de environments y le ponemos una contraseña al usuario root, que es set password, si no estoy mal, y le pusimos de contraseña secret. Eso fue lo que hicimos. Y ya con eso ya lo teníamos corriendo con un usuario, el root por defecto, que acá se lo voy a mostrar, que son esas configuraciones, ¿no? El localhost, el usuario de root, la contraseña era secret y la base de datos no la habíamos creado. Para evitarnos errores de la línea de comandos, porque acá lo podríamos haber hecho con Bash, lo que hicimos fue hacer una conexión desde nuestro manejador de base de datos. Yo uso DBeaver. Acá se hizo la conexión a la base de datos. Para esto hay que instalar un plugin de MySQL o de MariaDB, depende. Y desde acá, pues solo se creó una nueva base de datos. Solo se hizo aquí, crear una database y ya la creamos, ¿no? Así. Y ya se crea dentro de nuestro archivo. Entonces, ya todo lo demás de la base de datos se fue manejando desde el manejador. Prácticamente Docker solo lo usamos para levantar el contenedor, de nuestra imagen. Excelente, muy bien. Entonces, digamos, esta es otra forma. ¿Qué ventajas tenemos con usar Docker? Vamos a salirnos un poquito vamos a irnos a sistemas operativos. ¿Qué ventajas tenemos en usar Docker? O el usar contenedores, señores. ¿No están instalando por gusto programas, Inge? No tener una acumulación de programas, correcto, y ciertas funcionalidades que posiblemente no vamos a utilizar. Por ejemplo, en Champ utilizamos, creo que hay un servidor FTP que muchas veces no lo llegamos a utilizar por completo. Entonces, Champ, aunque es una herramienta que nos ayuda a entender el funcionamiento de este tipo de herramientas, tenemos un servidor web, tenemos la base de datos, un servidor FTP, pero posiblemente no vamos a aprovechar todos los componentes que esta herramienta nos proporciona. En cambio, por medio de contenedores solo vamos a tener cierta funcionalidad. ¿Qué más ventajas vemos el uso de contenedores? Pues el fin para el que fue creado es para que, sin importar quién esté desarrollando, el código persista, ¿no? Y sea la misma arquitectura en todos lados. Entonces, si algo funciona en Docker en nuestra máquina, debería funcionar en cualquier otro lado, porque vamos a enviar el contenedor, no solo el código, ¿no? Entonces persistirían las librerías, las versiones y todas las configuraciones.
Ok, perfecto. Y si nos vamos más por la parte del hardware, ¿qué ventajas tiene el usar Docker? Es más liviano, Inge, porque por lo mismo de que no instala muchas cosas, solo instala lo necesario. Correcto, es más liviano. No estamos consumiendo mucho recurso. ¿Podrías demostrar cuánto te está consumiendo en tu máquina, por favor, el uso de Docker? Docker Desktop. En Windows no sale eso, Inge. No se pueden ver. No se puede ver lo que es de esto. Bueno, sin embargo, Yo supongo que es este, ¿no? sí, debería ser ese, digamos que en cuanto a memoria es 1.7 del 100%. Del procesador es un 0.04%. Digamos, y cuando se utiliza a nivel de servidores sí se ve la ventaja de no estar consumiendo muchos recursos. En términos generales, y esta es una de las formas en que se están trabajando ciertas aplicaciones, poder trabajar en lo que son microservicios, utilizando lo que son contenedores, ¿verdad? Parte de las ventajas es de que se optimiza el uso del recurso físico. Aquí está, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Bueno, es el ID. Yo creí que daba el uso de memoria, pero no. No, ok. Relativamente es mucho menor el consumo de memoria que se ve utilizando Docker. Excelente. Docker vino a mejorar el uso, por ejemplo, antes era el uso de máquinas virtuales. Y las máquinas virtuales ya está quedando el concepto. Aquí está, se está viendo excelente, estamos viendo el uso del CPU, 5% y del RAM 5.37. Es relativamente poco. ¿Cuánto tenés de RAM en tu equipo, Hugo? Tengo 16, pero el Docker lo tengo limitado a 8 para todas las imágenes. Ok. Entonces sí, pues está. Se calcula en base a esto. Ajá. Ok, entonces 7.8. Digamos que en promedio, digamos que es como un 10% lo que va usando de CPU. Y de RAM está un 5.37. Excelente. Bueno, entonces, y esta es otra especialización hoy en día, el uso de contenedores. También para la administración, quien quiera, hay carrera ahorita en la parte de contenedores, y sobre los contenedores hay otra herramienta que es la administración de contenedores. Para el manejo y creación de aplicaciones, ¿verdad? Y no sé si ustedes han escuchado sobre la metodología DevOps, donde cada una de las fases del desarrollo de aplicaciones existen diferentes especializaciones, y entre ellas está la especialización de la parte de los contenedores, que ya es de las últimas fases para la parte productiva. Es bien interesante. Ok. Entonces, continuamos. Gracias, Hugo. Vamos con... luego tenemos a Luis Noé. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarte, Luis. Te habías perdido ya buen tiempo. Sí, perdón. Tenía un poco de trabajo también los fines de semana, pero estamos de vuelta. Qué bueno. Sí, bueno, nosotros igual, con base a lo que estuvimos viendo en la parte del, si no también fue la clase 6, ahí la tarea específica para esto. Bueno, hicimos prácticamente todo lo de la instalación, de configurar las variables de entorno en el sistema y realizar la prueba, ¿no? En base a eso, bueno, igual nosotros utilizamos ahí Docker para levantar el servicio. Aquí está corriendo nuestro servidor. Bueno, nuestro servicio. En base a lo que vimos era, bueno, levantar
o generar el proyecto con el comando npm init. Ahí básicamente nos solicitaba todos los parámetros que necesita o las configuraciones necesarias para generar el package JSON. Una vez generados, se instalaron los módulos de NodeDaemon, que NodeDaemon nos permite, bueno, estar como escuchando los cambios específicos para los archivos que estén relacionados al proyecto en modo de desarrollo. Bueno, se hicieron los ajustes al package JSON, que es básicamente para poder ejecutar los comandos con npm start o npm run dev para ejecutar el Node app.js o el NodeDaemon app.js. Y bueno, hicimos la prueba de conexión a básicamente nuestro localhost con básicamente con el usuario root, que es el que se genera por defecto en Docker. Acá hicimos una prueba de obtención de datos ahí sencilla, un query. Y bueno, básicamente es eso. Nosotros lo vimos, bueno, acá lo estoy ejecutando. Solo para mostrarles. Acá está el package JSON. Según lo que habíamos visto era que NodeDaemon nos sirve básicamente para escuchar los ajustes que se hagan en todos los documentos o los archivos de JavaScript del desarrollo. Entonces, si yo ejecuto, por ejemplo, npm run dev, él acá me trae básicamente los datos que nosotros obtenemos en el query de acá abajo. Es básicamente el query de la tabla estudiantes. Esa tabla está por acá. Nosotros la generamos y ahí insertamos algunos registros que son, bueno, básicamente los datos de nuestros integrantes. Y básicamente estos son. Entonces, por ejemplo, si yo hago acá una modificación, digamos que quiero consultar solamente a esta persona que es Brenda, que básicamente es el kernel, sea igual igual. Esto, y si yo guardo, él me refresca los cambios por NodeDaemon, y acá me trae básicamente solo la consulta de lo que es bueno, este estudiante que es Brenda Alemán, mi compañera. Y bueno, básicamente por eso sirve NodeDaemon. El ejercicio como tal era, bueno, realizar esto. Ahí vi que Hugo se echó completamente el crudo desde Postman. Eso está genial. Pero sí, bueno, según entiendo, lo recomendable es utilizar tal vez un ORM, que es básicamente tratar de utilizar a través de modelos acá en nuestro código y realizar consultas, así como que se fueran objetos, o sea, a través de un modelo, realizar el query o una inserción o un update o lo que sea, a través de un ORM, que, bueno, básicamente puede ser este Sequelize. No hicimos ningún ejemplo, pero Sequelize nos permite eso, de poder utilizar, digamos, a través de un modelo, las propiedades que trae Sequelize, por ejemplo, find by ID, que es como realizar un query internamente, o find all, que es como un select asterisco de alguna tabla y obtener los registros que tengamos o que necesitemos. Y bueno, básicamente eso fue lo que nosotros realizamos en el ejercicio. Ok, excelente. También bien hecho por uso de contenedores. Esto es algo que, digamos, deben de comenzar a aplicar. Y el aspecto es, digamos, a nivel de desarrollo sí podemos tener, bueno, a nivel de productivo también se ha visto que se pueden tener varios contenedores. El objetivo es mejorar el desempeño del hardware, aprovechando su máxima capacidad hasta cierto modo. Igual existen ciertas medidas dentro de ya en aspectos productivos. Se dice que un servidor, cuando ya llega constantemente a un 60% de su uso, tanto en RAM, disco duro o procesador, que son los principales elementos de medición, se requiere comenzar a verificar su proceso de upgrade, porque ya puede ser que algunos de los procesos comiencen a generar una mayor demanda y con esto saturar
la ocupación de los servidores. Entonces, para todo esto también se comienza a generar nuevas teorías en procesos administrativos a nivel de hardware. Excelente. Muy bien. Vamos con Cristian José. No sé si quieren agregar algo más, Noé, para finalizar. No, de nuestro lado estamos con eso. Gracias. Muy amable. Entonces, Cristian. ¿Qué tal, ingeniero? Buen día. Buen día. Ahora presento la pantalla. Bueno, en cuanto al laboratorio, bueno, al examen corto, perdón. Inicialmente necesitamos contar con algunos programas o herramientas como lo son Node.js, MySQL, en este caso ya lo tenía instalado, un gestor de base de datos, un editor de código, como en este caso fue Visual Studio Code y nuestra terminal. Para inicializar el proyecto ejecutamos el comando npm init y luego instalamos todas las librerías necesarias. En este caso utilizamos Express, JS, MySQL, Body Parser y SQL. En este caso, para lograr lo que es la conexión a la base de datos, inicialmente dentro del proyecto se incluyó un archivo que contiene pues, el código SQL que nos permitirá crear lo que es la base de datos y las distintas tablas, que en este caso solamente utilizamos una. Para lo que es la conexión, utilizamos un archivo en donde especificamos lo que es el host, el usuario, la contraseña y lo que es en sí la base de datos como tal. Para lograr la conexión a la base de datos, utilizamos lo que es SQL. En este caso, a través de los campos podemos hacer consultas para obtener los distintos campos de las tablas y también podemos insertar datos. Para este proyecto lo que usamos fue Express para lograrlo visualizar, digamos ya desde un sitio web como tal. Okay. Para esto necesitamos hacer lo que es la configuración del servidor. Realizamos las importaciones necesarias, configuramos los puertos. En este caso yo coloqué el 3000 porque por defecto creo que es el 8000 ya lo estaba ocupando. Entonces le definimos ahí un puerto y importamos nuestras vistas, en este caso con EJS. En este archivo de JavaScript puramente, lo que hacemos es obtener los datos de nuestra base de datos, la información, y enviarla a una ruta. En este caso, lo enviamos a esta ruta como un tipo de dato objeto, y también para lo que es la inserción de datos, hacemos un proceso similar, solo que aquí recibimos los datos. Para esto nos apoyamos del body parser para obtener los datos que enviamos en un formulario de tipo HTML. En este caso tenemos el archivo EJS. En este como tal podemos definir lo que es un archivo HTML normal, pero con la implementación de EJS para poder acceder a los datos que estamos recibiendo o los datos que estamos enviando. En este caso ya está ejecutándose lo que es nuestro servidor. ¿Te puedo interrumpir un poquito? Disculpa. Sí, no hay problema. En la parte, creo que en la parte superior, digamos para cultura general, ¿podrías explicarnos por qué utilizar los tags de menor y porcentaje? ¿Qué significan estos tags? Bueno, en este caso, como sabemos, HTML utiliza una estructura que ya tiene etiquetas definidas. En este caso, esto nos indica que estamos usando EJS para poder acceder a nuestros datos como tal. Entonces, por ejemplo, como estamos usando un tipo de código JavaScript, ya no es HTML como tal, con estas etiquetas logramos como decirle o identificar que vamos a meter código JavaScript. Por ejemplo, acá accedemos mediante un ciclo for a nuestra variable students, que es la que nos trae todos los datos que previamente en este archivo le estamos enviando. En esta parte. Sí, perfecto. Y justamente es eso, ¿verdad? Incrustar código dentro de HTML. Y esta parte de incrustación se aplica tanto para JS como para la parte de C#
también C# se puede incrustar dentro de código HTML. Perfecto. Así es, y esto nos permite, digamos, como que mezclar el código HTML con la información dinámica que vamos a tener. Por ejemplo, acá estamos usando estructuras de celdas de una tabla de HTML y dentro le estamos metiendo los datos que traemos de la base de datos. Excelente. Muy bien, por favor, podemos continuar. Acá tenemos, digamos, ya lo que es nuestro servidor como tal, y aquí tenemos la vista de la tabla, que era la que previamente estaba mostrando. En este caso, acá tengo lo que es la base de datos, y aquí están los registros. Y, digamos, estos registros son los que se están mostrando ya en lo que es esta tabla. También hay un formulario, por ejemplo, para agregar datos. Podemos agregar acá los datos que nos solicita el formulario. Y estos se van a agregar a lo que es la base de datos. En este caso podemos ver que acá ya se agregó el registro. Y efectivamente, si yo recargo acá lo que es la parte de la base de datos, también ya se muestra lo que es el registro. Con esto ya tenemos lo que es la comunicación entre Node.js y nuestra base de datos MySQL. Y también implementando Express para mostrar, digamos, un sitio web. Ok, ¿cómo funciona en el aspecto de la creación de aplicaciones web Express? ¿Cuál es su funcionalidad en este caso? En este caso nos permite comunicar los datos que obtenemos de la base de datos, o digamos, podemos decirlo de nuestro backend, y transportarlo a lo que es ya la vista de nuestro sitio web. A la vista. La parte de las rutas, ¿qué relación tiene las rutas con Express? Bueno, en este caso con las rutas definimos como tal la URL que vamos a definir y podemos ya mediante nuestro archivo de configuración acceder a las distintas partes y a las distintas vistas. Entonces, de esta forma podemos identificar, digamos, si queremos hacer una consulta o si queremos insertar datos, podemos ponerle, por ejemplo, para la vista de la tabla usamos el método get. En este caso nos trae información, pero para insertar datos usamos el método post, que en este caso nos sirve para llevar información hacia lo que es nuestra base de datos. Ok, excelente. Con eso sería por parte del examen corto. No sé si habría tiempo para presentar el proyecto, que la semana pasada ya no nos dio tiempo. ¿Te parece si lo dejamos a las -4? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, no había problema. Ok, perfecto. Entonces, ¿me recuerdas si yo tengo un material para presentar y si a las -4 me interrumpís, porfa, sería 11 -4, por favor? Está bien, ingeniero, no hay problema. Gracias, muy amable. Gracias. Pasamos con Russell, que es el último grupo. Inge, buenos días. Buenos días, gusto saludarte, Russell. Igual, solo me permite un momento, le doy accesos a mi máquina para compartir. Muy bien. No sé si ya pueden ver mi máquina, perdonen. Está levantando en ese momento. Listo. Ok. De nuestro grupo nosotros trabajamos con lo que es la tecnología de Node.js, Mongo y MySQL. Hicimos 2 APIs y un frontend. Y acá especificamos lo que es Mongo, cómo conectar Mongo con MySQL. Nosotros, a diferencia de los compañeros, utilizamos SQLace. Esto que es como que la versión más actual de SQL, el que usted nos había dejado. Ok. Y este sí ya es un ORM completo. Ya no utilizamos queries ni nada, ya solo utilizamos clases para poder llamar a lo que son las distintas consultas que queremos. Y con el NodeMon que nosotros dejamos, y podemos ir viendo en el log qué queries son los que se ejecutan. Le voy a dar una demostración. Entonces, si yo vengo acá y nos vamos a la conexión, acá tengo la conexión, lo tengo todo separado, donde le digo que la tabla se llama Node.js, mi usuario es root y mi contraseña es Magento.
Todo esto está dentro de un Docker también. Yo no instalé un Docker porque yo ya lo utilizaba, entonces tengo imágenes de más acá, pero solo tomé prestado como que una base de datos para poder utilizar el proyecto. Y si se dan cuenta, acá yo tengo 3 registros, y si yo vengo acá y le doy consultar, me aparecen lo que son los 3 registros. Esto es para el método get, que es el de obtener la lista. Algo que les iba a mencionar es de que yo tengo separado estos métodos en una carpeta controlador, donde tengo el método get, que era el que les mencionaba, que hago referencia al verbo de la API REST que vamos a utilizar. Tengo el get para un usuario, que ustedes pueden ver acá que con la constante, que la recibo como un ID, y esta la busco y la respondo en un JSON. Entonces yo puedo ver acá, voy a buscar la número 3. Si se dan cuenta, solo me vuelve ese o el listado completo. Entonces, el lado del get es dinámico. Adicional a esto, pues, para el post, lo que yo hice es validar de primero si el usuario ya existía. Entonces, hago una consulta acá. Si se dan cuenta, yo no utilizo un query como tal, sino que utilizo solamente variables o constantes del ORM, donde digo que el where tiene que ser que el email sea igual al email que yo recibo. Si ya existe, pues entonces ya no lo creo, y eso lo podemos ver acá. Pero también, yo ya creé este, entonces si yo lo quiero crear, me dice que no lo va a crear. Tengo un problema ahorita con la respuesta, lo voy a solucionar, pero el mensaje sería este del message. Tengo este, entonces como no me lo creó, no lo puedo ver en el listado. Y después de esto tengo lo que es la instrucción put, que es para modificar un usuario. Entonces, para eso se le indica qué ID es el que se le va a modificar, y también los registros, que sería el nombre y el email que se le va a modificar. Igual hago una validación de que no existe, por aquello de que ya existiera un Isaías 2 y yo le quisiera meter otro Isaías 22. Entonces, para que no haya colisión con eso, sí pide uno distinto. De igual manera la respondo, y tengo acá mi try catch de captura de errores. También manejo lo que es el verbo delete. Acá lo que recibo es únicamente el ID, y con esto yo ya podría eliminar cualquier registro y me devuelve el registro que se eliminó. Pero si yo me voy a la base de datos o consulto del get list, yo ya no tendría que tener el ID 3. Permítanme ustedes. Es un poco tardado por mi Docker ustedes, pero regálenme un momento. Listo, yo ya no tengo el ID test, entonces esas serían las acciones que manejamos con lo que es esto. Adicional a eso, pues para la construcción de tablas, nosotros no hicimos un query en sí, lo único que hicimos fue crear la base de datos, y todo eso lo creamos por medio de los usuarios que tenemos acá. El serialize lo toma cualquier clase de objetos y lo vuelve en tabla. Tenemos eso, y lo que les decía, que también interactuamos con lo que es Mongo. Es casi similar la cosa. Para el backend, y si se dan cuenta, la estructura que yo utilicé es la misma, a diferencia de lo que son los helpers, que son como que servicios para ayudar. Lo que tenemos acá es un JWT, que es para la seguridad, y el middleware, que sirve para validar si cada petición lleva un JWT válido o no, y los campos que sean válidos. Entonces, eso fue lo que hicimos acá. Todo eso está en los repositorios que le dejamos en el documento.
Y también dejamos lo que son los collection de Podman por si quisieran utilizarlo. Eso sería como nuestra explicación, hijo. Ok, excelente. Muy bien. Felicitaciones. Entonces, esta es la aplicación que hicimos, que es un calendario, y lo que lleva nada más es como que el registro de actividades que nosotros queremos hacer y queremos agregar. Ya haciendo puntos con el jefe. Sí, hay que organizarse. Está bien. Aquí va a poner del profesor, iba a poner, ¿no? Pero muy obvio, iba a ser muy obvio. Y como le decía, en la documentación especificamos qué utilizamos, cómo utilizar nuestras herramientas, la estructura del proyecto, qué hace, qué carpeta, y ahí detallamos todo y imágenes de esto. Y por si los compañeros quisieran ver, nosotros dejamos lo que son los repositorios para que pudieran ver o algo, si quisieran copiar código. ¿Viste? Entonces, Si quieren, para compartir el conocimiento. sí, sí. Excelente. Muy bien. Bueno, perfecto. No sé si hay alguna duda respecto a la tarea adicional. No, Inge. ¿No? Ok, perfecto. Entonces vamos a tomar un ratito el control de la presentación. Felicitaciones, muy bonitos trabajos. Me parecieron bastante interesantes para poder trabajarlos. Vamos a... Bueno, ¿qué es lo que hemos estado trabajando a lo largo de estas sesiones en la parte del lenguajes del lado del servidor? Digamos, la parte simple. Si nosotros quisiéramos verlo, vamos a utilizar el color azul tal vez. Pues nosotros teníamos esta, que es a nivel local, donde el cliente se vuelve, en este caso, se vuelve el navegador de la aplicación que nosotros estemos trabajando, que es el que genera las peticiones. De los temas importantes a poder trabajar, nosotros tenemos un servidor web. También tenemos lo que es la base de datos. Como parte de los componentes que se está generando en el proceso de comunicación de nuestros servicios. Entonces el servidor web, dependiendo la arquitectura con la que se haya generado el proyecto, en la parte más simple sería un cliente servidor, donde se genera el proceso de petición hacia la base de datos y respuesta. De igual forma, tenemos petición y respuesta en ambos sentidos. Ahora, ¿cuáles son los servidores que hemos visto hasta el momento? Para la parte de PHP, ¿qué servidores hemos utilizado? Apache. Apache y Nginx. Apache, digamos Apache fue el que estaba instalado juntamente con el WAMP o Champ. Y claro, no es el único servidor web que nosotros podemos manejar. En la parte de JavaScript, ¿qué servidor se utiliza? Si es para JavaScript puro, creo que lo interpreta solo, si no estoy mal. Es Node.
Node es el componente que compila, ¿sí? Pero como servidor web. No sería Express. Express. Correcto, va a ser Express. Dije una duda, Ajá. pero no Express solo es framework porque igual podemos tener rutas y todo es solo en Node puro. Sí, como duda. En ese caso, las rutas sí las podríamos tener como Node, como JS puro en un momento dado, pero digamos, pero este componente en sí nos ayuda a facilitar el proceso de la creación de este servicio en particular. Y ese que estaríamos, claro, lo podríamos tener. Node es, digamos, si lo quisiéramos dividir, Node.js, así como PHP, que creo que 7 fue la versión que vimos, 7.x, son los módulos que nos ayudan a generar el proceso de compilación o no, interpretación de los diferentes lenguajes de programación, los cuales deben de estar contenidos dentro del servidor web en particular o como parte del proceso del servidor web. Es decir, en este caso, PHP está integrado juntamente con Apache. Si nosotros quisiéramos ver en este proceso, por ejemplo, de Node.js, el objetivo es poder interpretar más o menos tiene comunicación directa con lo que es Express. Esa es la lógica que nosotros estamos manejando. Y estos componentes, pues obviamente, pueden tener comunicación a las diferentes bases de datos. ¿Qué bases de datos nosotros estamos manejando? Y Hugo, no sé si por ahí respondí tu pregunta. Sí, bueno, yo creo que sí. A ver, Sí, creo que la parte entendí. son componentes. Al final de cuentas, Express es un componente, ¿verdad? Y que está integrado dentro del servidor. Y es el que nos permite tener la creación de las rutas en cierta forma. Y claro, las podemos crear de forma nativa también. Pero digamos, en este caso, la representación como servidor web la vamos a tener como parte de lo que es el Express. ¿Sí? No sé si... Ahora, respecto a las bases de datos, ¿qué bases de datos fueron las que nosotros hemos trabajado hasta el momento? MySQL. MySQL, ¿verdad? SQL, puede decir alguien que es MariaDB. En este caso, creo que también Mongo fue el que presentó MongoDB, creo que es el nombre de la base de datos. Y cada uno de ellos tendríamos que tener el componente instalado o las librerías instaladas dentro del servidor web para poder generar ese proceso de comunicación. Y entonces nosotros podemos llegar a pensar que cada uno de estos componentes puede formarse o tener un servidor interno. Vamos a cambiar de color. Colocar esto. Que este puede ser un servidor con cierto grupo de componentes. Este puede ser un segundo servidor. Llámese un servidor o un contenedor que en un momento dado puede llegar a generar este proceso dentro de la aplicación que nosotros estemos formando. Esta aplicación y en un momento dado llevarla a lo que es internet, hacerla crecer un poco más. A nivel físico, digamos, podríamos pensar en dos capas, solo del lado de la aplicación. No sé cuántos más servidores podemos llegar a utilizar para poder llegar a consumir este servicio en particular. Y nosotros, a nivel lógico, dentro de la arquitectura, podríamos pensar en tener un sistema
como presentaron creo que acá ciertos proyectos bajo el MVC, donde tenemos dividida la parte de la vista, que es toda la parte que se representa al final de cuentas en el cliente, la parte del control, la que tiene cierta lógica del sistema y decide si la programación llega en un momento dado a la base de datos o puede resolverlo de forma local dentro de esta capa y devolver respuesta directamente al cliente, o necesita directamente llegar a lo que es al modelo que tiene comunicación hacia la base de datos. Que esta sería una lógica asociada dentro del proceso del servidor web. Sobre la construcción del sistema de información. Y cada una de estas capas, en un momento dado, poderse convertir en servidores individuales como parte de la respuesta. De la construcción lógica de este proceso. Y esta de la base de datos, tenerlo como el servidor físico individual o un contenedor individual asociado a la construcción del sistema. Y si nosotros a nivel lógico podríamos pensar entonces crear procedimientos almacenados para el proceso de construcción de la lógica también hacia los diferentes mantenimientos de las tablas, creando la parte de inserción, posiblemente con un nombre de la tabla, tabla X, la parte de modificación, eliminación, y la parte de vamos a agregar acá como una parte de consulta, que todos estos deberían de llevar parámetros para poder realizar este tipo de acciones y este tipo de lógica poderla unir a la integración de la lógica del sistema en general. En este caso, podemos utilizar los lenguajes puros, haciendo consumo de estos store procedures en la construcción de la aplicación. Y esos store procedures, poder pensar en un momento dado, tenerlos en un servidor también por aparte, que generen las acciones directamente hacia la base de datos. Y con ese nivel de abstracción, pues vamos generando cierta seguridad para llegar directamente al acceso a los datos. Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Sí? La asistencia no está habilitada. Ah, correcto. Dame un momentito, la voy a habilitar de una vez, si no se me olvida. Vamos a revisar. ¿Y qué buscamos con este proceso de división? Es poder tener especialistas. En cada una de las capas que nosotros vayamos generando. Un especialista tal vez solo en procedimientos, un especialista en administración de la información dentro de la base de datos, backups,
haciendo ciertas optimizaciones dentro de la base de datos, optimizaciones dentro de los store procedures, especialistas en la parte del modelo, comunicación directamente a la base de datos, ir mejorando los diferentes procedimientos o funciones creadas para la comunicación hacia la base de datos, optimizando quizás ciclos sobre la generación, utilizando nuevos componentes para la comunicación, de la vista teniendo también especialistas para los frameworks para representar los datos directamente hacia el cliente, la parte de control sobre la lógica del negocio, el proceso de comunicación. Esta sería alguna de las arquitecturas, tanto lógicas y físicas, que nosotros lograríamos tener en el proceso de implementación de un sistema de información. A nivel de Microsoft, la lógica también debería ser algo similar. En este caso, ¿cuál es el servidor que utiliza Microsoft para el servidor web? Internet Information Services, IS. IS, correcto. Que sería el servidor web. Y este servidor web, pues va a tener, bajo este servidor vamos a también tener el componente, por ejemplo, de C#, que es uno de los lenguajes que son manejados bajo este servidor web, que sea el componente de programación que lo va a interpretar, o un Visual Basic en un momento dado, F#, que serían los lenguajes que se pueden llegar a trabajar bajo ese tipo de tecnologías. Y la base de datos que está ligada es el SQL Server, en la cual podemos armar también este tipo de lógicas. MySQL, MariaDB, sí tengo entendido que se pueden trabajar con Store Procedure. Mongo no he tenido la oportunidad de trabajar hasta el momento. Voy a investigar un poquito más para la creación de procedimientos almacenados. Me imagino que sí ha de tener esa lógica. Y SQL Server, sí, Oracle también tiene esa lógica de creación de Store Procedures. Inge, Mongo es Sí. una base de datos no relacional. No relacional. Ajá. Y entonces, pero sí permite generar Store Procedures, ¿no? No, Ni funciones. no, es como un objeto de JavaScript, prácticamente un JSON, el que JSON es lo que almacena. genera, sí. Ajá. Digamos, SQLite, no sé si han trabajado con SQLite, que aparte de manejar la base relacional, se puede trabajar dentro de sus campos como una base de datos no SQL. Y entonces se pueden crear procedimientos y mandar, por ejemplo, los JSON como objetos para comunicación entre los diferentes Store Procedures. Entonces, esto voy a investigar un poquito más sobre el proceso de creación. Debería tener alguna forma de poder interactuar, porque en un momento dado nosotros podríamos generar el proceso de comunicación, digamos, dentro de base de datos y poder interactuar solo dentro de base de datos, poder generar este proceso de comunicación. Y esta parte transaccional de los sistemas de información, pues permiten tener ese control de que los datos vayan teniendo esos procesos de los estados, según sea el funcionamiento de los datos y del sistema, cómo se tenga la lógica de creación, para poder manejar los datos y de forma masiva poder manejarlos directamente a nivel de base de datos, ¿no? Y poder tener dentro de los procesos de manipulación de datos cierta lógica en el proceso de comunicación y transformación de la información. Información que ustedes ya vieron en bases de datos 2.
Entonces, la lógica, digamos, a lo que quiero llegar, indiferentemente si, así como decía Hugo, pues decía, es considerado como un web server, un servidor web, pues yo le decía que para términos de explicación, digamos, esa sería la lógica de tener un componente que nos sirva como servidor web, llámese Apache, según la tecnología que nosotros vayamos a utilizar, o utilizarlo directamente. Esto aplicado al ejemplo que vimos, creo que Cristian fue el que lo presentó, el de Express. Entonces, bajo esta lógica es la que bajo el servidor web nosotros tenemos que tener los diferentes módulos asociados que nos permitan tener la comunicación a los componentes del sistema que nosotros estemos desarrollando. Esta misma lógica se puede aplicar para tener comunicación bajo componentes que no sean un tanto abstractos, como una base de datos, que no sea algo físico. Entonces, algo físico podría ser como un servidor web para comunicación, por ejemplo, a equipo industrial, o algo orientado a robótica, o cualquier otro, llamémosle, componente que nos ayude a generar actividad en el control tecnológico que nosotros vayamos a tener. Entonces, a lo que yo quiero que ustedes se centren es que el protocolo HTTP no solo se centra a comunicación hacia sistemas de información, sino que también tenemos aspectos de comunicación hacia otros componentes que pueden ser físicos. ¿Dudas por el momento? Solo un comentario, ingeniero. Sí. No permite entrar al formulario de asistencia. Ah, ok. Déjame revisar. Proba nuevamente, por favor. No sé. Ok, ahorita pruebo. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno. Que va a ser examen corto 3, ¿verdad, ingeniero? ¿Perdón? Examen corto 3 le vamos a colocar. Sí, exactamente. La entrega de lo de JavaScript era examen corto 3. Me refiero a la asistencia. Tema de Sí, examen corto 3 puede ser. Sí. Está ahorita más que todo al JavaScript del lado del servidor, como un lenguaje del lado del servidor. Ah, ya, gracias, ingeniero. Ajá. Bueno. Entonces, el profesor, no hay mayores dudas y vamos a hablar un poquito sobre lo que es .NET, que es otra herramienta que nos ayuda a la creación de aplicaciones. Esta sería la tercera parte del módulo 3, siempre aplicado a lenguajes del lado del servidor. ¿Qué es lo que vamos a ver? El entorno de desarrollo de Visual Studio.NET, características principales de C#, algunas comparativas con Java, que en términos muy generales ahorita digamos ya ha evolucionado bastante las aplicaciones del lado de Microsoft. Igual Java tiene ya bastantes frameworks para poder trabajar y crear aplicaciones bastante rápidas. Hay aplicaciones privativas orientadas solo para determinadas ciertas comunicación de componentes específicos. Por ejemplo, solo el área de Oracle. Existen
frameworks muy específicos, desarrollo y gestión de componentes locales y globales, desarrollo de aplicaciones en Windows, los tipos, comunicación hacia una base de datos orientada solo a herramientas de Microsoft, desarrollo de servicios web para aplicaciones Windows y de consola, generalidades también vamos a ver acá, y generalidades de aplicaciones web para teléfonos móviles. En este caso, digamos, la herramienta está en esta presentación está para el 2019. Estaba revisando la 2022, que es la que está en las máquinas virtuales, dentro de las cuales nos proporciona la universidad, y son bastante parecidas las interfaces. Para poder crear un proyecto, igual está esta sección, y poder iniciar un proyecto desde cero. Dependiendo del lenguaje que nosotros nos sintamos más cómodos, podemos tener integración y apoyo de diferentes lenguajes de programación, y luego unir esas funcionalidades, o definirlo desde un inicio el lenguaje con el cual vamos a trabajar. Generalmente C# es uno de los más fuertes, que aquí en Guatemala están solicitando bastante mano de obra. A nivel internacional, en Europa utilizan bastante C#, Estados Unidos también, Canadá está también solicitando bastante mano de obra con estos conocimientos en estos lenguajes. Sí, indiscutiblemente los frameworks también de JavaScript, que creo que están teniendo un repunte bastante alto. Vamos a buscar estadísticas para ver cómo está hoy en día la creación de aplicaciones, cuál es el lenguaje de programación que más demanda tiene. Vamos a tratar de tenerlas para la próxima clase. Y veamos o hacer una comparativa, o tal vez si alguno de ustedes tiene alguna fuente cercana sobre estas estadísticas a nivel mundial, y cómo puede estar distribuido en los diferentes continentes, porque también varía la visión en los diferentes continentes. Sobre el entorno de desarrollo, pues ustedes se dan cuenta, como estos lenguajes son compilados, pues tienen opciones para poder realizar este tipo de acciones. Hoy en día el uso de JavaScript más C#, por ejemplo, hay combinación de aplicaciones de uso de JavaScript que se ejecuta solo del lado del cliente, y como parte de lenguaje que se ejecuta del lado del servidor, Visual Basic o C# o J#, que en un momento dado también se puede utilizar dentro de la creación de aplicaciones. Más de algunos aprendimos a desarrollar, por ejemplo, en Visual Basic 6, que era una de las versiones más antiguas, y esto pues ha evolucionado un montón, orientado ya a programación orientada a métodos, o programación orientada a objetos, o contenedores en un momento dado, para poder crear las diferentes aplicaciones que nosotros estemos generando. Lo que no, creo que con JavaScript sí es posible crear ciertas animaciones, pero por ejemplo con PHP no he visto interacciones con JavaScript para poder realizar ciertas interfaces gráficas un tanto llamativas, pero se apoyan de JavaScript. PHP como tal no tiene esa funcionalidad. Posiblemente existan ciertas librerías, hasta el momento no he usado, librerías que permitan realizar juegos, por ejemplo, con PHP propiamente. Posiblemente ahí exista, como les digo, un área que se apoye a esta sección. No ha sido mi caso para poderlo trabajar. Las características principales de C#, el creador principal de C# es Andrés
Helsberg, que participó en la escritura de código de la plataforma en .NET. Él había trabajado en el diseño de Turbo Pascal. No sé si alguno de ustedes trabajó en Pascal o conoció este lenguaje de programación. Yo sí, Inge, en la Sí. pantalla azul. Sí, correcto, es el de Borland. Ajá. Sí, correcto. Ah, perfecto. Bueno, hay alguien que todavía logró conocer, ya no me siento tan solo. Hasta COBOL conocí, Inge. A COBOL también. Sí. ¿Y qué tanto sabes de COBOL, profe? Hasta archivos llego, archivos planos, nada más. La vez pasada en Banco Industrial había una oportunidad, estaba muy buena, quien tuviera conocimiento básicos de COBOL. Pues no estaba nada despreciable lo único es de que casi es presencial, pero pensando en migrar en un momento dado, bueno, dependiendo cuál es la visión de cada persona, ¿verdad? Pero digamos, COBOL, ya hay muy pocas personas, haciendo un paréntesis, que conocen este lenguaje de programación. Y entonces, por lo mismo, porque hay poca gente que conoce, entonces el talento, digamos, cuesta encontrarlo. Y por lo tanto, el salario aumenta en ese sentido. Bueno, así, luego el paréntesis, hablábamos de que este señor Andrés participó en la creación de Turbo Pascal. Luego de Turbo Pascal pasó a la versión visual que es Delphi. Y también en Visual J++, que son los lenguajes en los cuales ha participado. El símbolo de numeral o almohadilla que en un momento dado y se volvió bastante popular en Twitter, más conocido como hashtag, se ha usado siempre este símbolo en la parte de música donde representa un sostenido. Se coloca junto a una nota musical para indicar que tiene medio tono más alto. Bajo este significado, entonces que C# es mejor que C++. Eso es la notación que le quisieron dar al momento de nombrar a este lenguaje en particular, de esa forma. Igual con J#, F#, esa es la notación que le dieron a esos lenguajes de programación. Conociendo un poquito más sobre las características principales, y es poder comparar algunos parecidos como con Java o C++. Estas características pueden verse como una serie de ventajas y desventajas del lenguaje de programación. C#, la sintaxis es bastante sencilla. Si nosotros sabemos programar, simplemente ciclos, y es lo que yo siempre le digo a los alumnos, si ustedes saben programar ciclos, saben utilizar correctamente las condicionales de las instrucciones de condición simples y compuestas, pues cualquier lenguaje que ustedes quieran aprender se les va a facilitar. La sintaxis, como digo, es sencilla. Declaración de los tipos de datos es fácil de poder trabajar. Está orientada a componentes. Básicamente es una programación orientada a objetos. Los componentes, porque ya existen muchos objetos creados que nos facilitan el proceso de desarrollo. Sistema de tipos unificados. Se mantienen los estándares bajo los aspectos básicos y fácil comunicación entre los diferentes objetos que se van creando. Unas rutinas comunes sobre el proceso de ejecución, el espacio de nombres es importante para ir identificando las diferentes secciones dentro del programa. La parte del polimorfismo, existen algunos métodos que fácilmente se pueden trabajar comparándolos la cantidad de parámetros que se les van a enviar en un momento dado. La sobrecarga de operadores, múltiples bibliotecas,
En ese caso, la eliminación de los problemas de los DLLs, que antes, por ejemplo, en los diferentes procesos, cuando se creaban capas en Visual Studio, era la generación de DLLs, y estos DLLs eran los cuales se hacía referencia para otros servidores, y esto en cierta forma generaba inconvenientes. Hoy en día, por ejemplo, ya se habla multiplataforma, poder utilizar estos lenguajes para que las aplicaciones puedan ejecutarse en diferentes sistemas operativos. Integración con otros lenguajes, que alguien puede ser muy bueno en C#, en Visual Basic u otro lenguaje, siendo herramientas de Microsoft, poder reunir esa funcionalidad y ya dejarlo como un todo. Mejora la gestión de memoria. Esto ya fueron ciertas características que en los últimos años pues comenzaron a presentar aspectos que Java, por ejemplo, traía casi desde sus inicios con el Garbage Collector, que era un componente que cuando finalizaba la ejecución de un programa, pues recorría toda la memoria que tenía y la iba limpiando. El tratamiento de errores, por ejemplo, el try catch, que hoy todos los lenguajes de programación la manejan, y el proceso de multihilo, poder desarrollar un proceso para darle un alargue en un momento dado a cierta actividad que se está generando. Máxime, por ejemplo, en la parte web, para la parte de la banca, cuando se llega a un momento de espera, de digamos un time, no llegar al timeout, sino que se llegue a culminar cierta transacción. La parte del multihilo nos ayuda a que se lleve la respuesta sin importar el tiempo que se llegue a generar. Y nosotros lo que hacemos, por ejemplo, no responde y se queda, o solo se ve un icono, una funcionalidad que está en espera y lleva 5 o 10 minutos. Posiblemente no tenga la cabalidad del proceso de manejo del multihilo, pero si es una buena aplicación, debería de venir y según el tiempo que se tome, poder llevar la respuesta de decir, mire, su transacción fue finalizada correctamente. Pero muchas veces después de ese tiempo, llegaron los 10 minutos, dice, bueno, tiempo de espera agotado. Puede ser de que la cantidad de multihilos también que se han utilizado se haya llegado a su límite, y tener buen juicio para el manejo del proceso del multihilo en ese proceso. Aquí podemos encontrar un poquito más de información relacionada a las características de C#. En el proceso de la gestión de componentes, básicamente lo que vimos en el diagrama al finalizar la entrega de del examen 3, el marco de trabajo de .NET es tener los componentes para poderlos trabajar en cada uno de los lenguajes. Necesitamos tener instalados los componentes. Especificación común del lenguaje, tener la forma, un patrón de escritura para cada uno de ellos. Las aplicaciones que nosotros podemos crear es tanto a nivel web como a nivel de escritorio, que no todas los lenguajes de programación tienen este manejo, y recordamos que estos están orientados siempre para un sistema operativo en particular. Digamos, la parte de la creación de formularios a nivel de escritorio, aunque ya existen ciertas áreas que están tratando de generar que los formularios se puedan representar en diferentes plataformas. Estas aplicaciones puedan funcionar en diferentes plataformas. Sobre el proceso de comunicación hacia ciertos componentes externos, en un momento dado del marco de programación, existe lo que es el lado net, que es un componente que puede ser datos o directamente con XML. Esto nos permite generar esa comunicación hacia componentes externos. Las librerías de clase base
y el entorno común de ejecución para los lenguajes, que esto está muy asociado al proceso de la construcción del sistema operativo. Nosotros sabemos que Microsoft en sí, su principal base de datos es el SQL Server, con la cual este IDE, que es el .NET, el Visual Studio en general, tiene ya los componentes necesarios para poderse comunicar fácilmente a estas herramientas externas, siempre de la misma casa, que es SQL Server, poder tener la integración de Git fácilmente bajo este tipo de herramientas. Y claro, SQL Server no es la única base de datos que nosotros podemos manejar, pero necesitamos el componente específico para podernos comunicar con las diferentes bases de datos. Y sobre la parte de comunicación hacia la base de datos, tenemos la parte de los el lado net, que puede tener esta forma de comunicación directamente a la base de datos por medio de conexiones, manejo de transacciones, manejo de parámetros según sea el proceso, o un proceso solo de lectura para comunicación hacia la base de datos. El Data Adapter, ejecutar cada uno de los comandos básicos hacia la base de datos. Estos pueden ser comandos tal como ORM, que nos explicaban los compañeros, en el cual nosotros enviamos solo los parámetros necesarios o hacer consumo de ciertos procedimientos asociados a la base de datos. Dentro del dataset podemos manejar información XML teniendo una tabla. Esta tabla poderla dividir en filas, las filas en columnas para llegar a cada uno de sus datos específicos, y un componente de restricciones, una colección de restricciones o validaciones de información para poder tener la información hacia una información relacionada, una base de datos relacionada, y este XML poderlo ejecutar directamente hacia una base de datos relacional. Esto ya no solo es XML, hoy en día también se maneja para el proceso de lo que es JSON, que es el otro estándar de comunicación entre sistemas. Sistemas pueden ser base de datos, sistemas de información, equipo industrial, entre otro tipo de componentes. La parte de los desarrollos, de creación de APIs para comunicación a diferentes aplicaciones de escritorio en un momento dado. Vamos a la parte de aplicaciones de escritorio, aplicaciones para dispositivos móviles o aplicaciones web que en un momento dado se puedan llegar a trabajar, tal y como lo vimos con los compañeros, haciendo uso de ciertos conceptos de verbos, utilizando ciertos verbos para hacer las acciones específicas directamente hacia la base de datos, o el uso de web service, que es otra forma, teniendo como estándar de comunicación XML o HTML. En este caso, las APIs están orientadas para el manejo o comunicación con aplicaciones con una transaccionalidad no muy alta, es lo que actualmente se aconseja. Sin embargo, los web services se aconseja cuando la transaccionalidad es muy alta o tiene mucha demanda. Dependerá, esto ha evolucionado bastante en su proceso de manejo. Esto ya está quedando un poquito obsoleto, el uso de los web services, donde se podían utilizar, aunque el protocolo SOAP es el que sí se está manejando, y el REST es el que está teniendo un poquito más de auge en cuanto al proceso de comunicación. Entonces, este tipo de tecnologías se pueden utilizar igual para
comunicación de información, ya sea migración de datos de forma controlada, validación de información, comunicación entre sistemas heterogéneos que son válidos. Y existen muchas aplicaciones creadas bajo con el estándar XML y SWAP, y generar cambios en estas aplicaciones son muchas horas hombre para poder invertir y hacer cambios radicales. Pero en un momento dado también se debe de comenzar a administrar. Ustedes que en un momento dado van a llegar a administrar sistemas de este tipo, es de evaluar las tecnologías que actualmente se utilizan y ver cuáles serían los próximos cambios y soporte, tal y como nos explicaban los compañeros de ciertos módulos que se les pedían en JavaScript, que ya no tenían soporte. Digamos, la aplicación pudo haberse creado con estos módulos, pero es de comenzar a pensar cuando ya cierta tecnología ya no tiene mucho soporte, cuál va a ser nuestro siguiente cambio. Y si la aplicación es muy buena, pensar en migrarla a la siguiente versión sobre esa tecnología, y si no, caso contrario, aplicar una reingeniería, porque nos puede llegar a generar inconvenientes si el componente o parte de la aplicación ya no tiene soporte ante algún inconveniente que se pueda llegar a presentar. Y igual la creación de aplicaciones de consola, crear comandos que nos permitan, digamos, desde una consola, que nos permitan generar acciones hacia un servidor remoto. Eso lo podemos hacer en los lenguajes dentro de la suite de Microsoft, que fácilmente las podríamos construir utilizando herramientas como Xamarin. Lo único que Xamarin es una herramienta bastante pesada, requiere que por lo menos las máquinas tengan 16, no creo que con 8 funciona, un tanto lenta, pero sí funciona. Y para poder crear aplicaciones para dispositivos móviles, en este caso para Mac, Android y para sistemas operativos Microsoft móviles. Estos actualmente ya hay pocos que hay en el mercado. Todos los Windows Mobile ya no se está utilizando. Las Hangel decidieron migrar a lo que es la parte de Android en sus sistemas operativos. ¿Sí? Ok. Al grupo de Cristian le había mencionado de que iba a pasar. Ok. Lo vas a recordar. 2 minutos, gracias. 2 minutos me llevo más con esto. La arquitectura MVC, que platicamos hace un momento sobre ya existen frameworks fáciles para poder construir este tipo de arquitecturas a nivel de .NET, y la parte de Unity y C# para la construcción de juegos en 2D y 3D. Quienes quieran desarrollar un juego, pues también hay una oportunidad, y ya para la integración de este tipo y hay un mercado bastante amplio para la construcción de juegos también. Y luego, por favor, este examen corto, que es lo que les quiero presentar, que sería el último, es presente la arquitectura que permita gestionar una matriz de drones utilizando el lenguaje de programación C#, incluir hardware, marcas y modelos, librerías especializadas de programación, protocolos de comunicación y algunas restricciones sobre el proyecto para poder, en ese caso, solo manejar una matriz de drones. Entonces, también la programación web está orientada para comunicación hacia otro tipo de dispositivos. No sé si hay dudas, y si no, escuchamos al grupo de Cristian.
Este examen corto lo vamos a dejar para después del miércoles siguiente al examen parcial. Si no hay más dudas, entonces escuchamos al grupo de Cristian. ¿Pueden presentarse? Está bien, ingeniero, ahorita comparto la pantalla. No sé si ya se logra ver, disculpe. Creo que está cargando todavía. Vamos a... Ya. Ok, muy bien. Bueno, esto es, digamos, el proyecto que había que hacer un CRUD con PHP. En este caso aquí tenemos lo que es la estructura de la base de datos, tenemos una tabla de usuarios, las distintas relaciones, por ejemplo, tenemos roles, departamentos, regiones y países. Podemos ver las distintas relaciones que hay entre, por ejemplo, las regiones y los países y los usuarios. También tenemos la tabla de tokens, que esta nos sirve para proteger nuestros servicios, y la de migraciones, que ya es propiamente del framework que utilizamos. En este caso, para el proyecto utilizamos PHP con el framework Laravel en su última versión, creo que es la 9 y PHP 8.1. Y para el frontend utilizamos lo que es el framework Vue.js. En este caso la comunicación se da a través de servicios de tipo API REST. Para montar lo que es el proyecto utilizamos una instancia de Amazon Web Service. En este caso, una de las experiencias que tuvimos es que le tuvimos que cambiar el tipo de instancia, ya que el procesador del anterior era de un solo núcleo, y cuando ejecutábamos un proceso, por ejemplo, de compilación, en este caso de NPM, el servidor se moría. Entonces tuvimos que cambiar el tipo, pero lógicamente eso conlleva un gasto pues mayor. También tenemos lo que es un dominio, en este caso de GoDaddy, fue el que utilizamos. Y para lo que es el proyecto como tal, acá está, en este caso a través del dominio o a través de lo que es la IP. En este caso las rutas para el nivel de seguridad están protegidas, ya que si no cuento con permisos, por ejemplo quiero entrar al home, no me deja acceder, primero tengo que iniciar sesión. En este caso al iniciar sesión ya carga lo que es el dashboard como tal, donde podemos ver gráficas. En este caso este sistema que hicimos está orientado a un control de empleados, donde podemos tener la información de cada uno de los empleados. En este caso nos muestra cuántos tenemos, qué países hay registrados, los departamentos, que en esto se refiere a departamentos del área de trabajo, y las regiones que va relacionada directamente a los países. Para lo que es el CRUD como tal, tenemos nuestra tabla de usuarios, en donde podemos ver la información de los usuarios. Podemos ya sea crear, editar. Por ejemplo, acá si yo deseo cambiar un registro, le coloco, por ejemplo, programador, y guardo la información. En este caso veo que se actualiza correctamente. Tenemos mantenimiento para las otras tablas, en este caso de la base de datos, que son los países, los departamentos, regiones y los distintos puestos de trabajo. Asimismo tenemos una sección de perfil en donde se nos muestra la información del usuario con el que tenemos, en este caso, la sesión. Asimismo, esto cuenta con, voy a presentar por acá, ya que justamente se presentó con lo que es EJS y Express, cómo se mostraba la información, digamos mezclando lo que es HTML con EJS, en este caso al utilizar Vue, digamos la estructura cambia un poco, ya que al acceder a los objetos, y de igual forma lo podemos incrustar directamente en lo que es HTML, pero previamente tenemos que definir todos nuestros objetos y atributos que vamos a utilizar. Asimismo, a través de Axios, en este caso es que hacemos el consumo de los servicios que nos brinda, en este caso, PHP, para poder insertar los datos ya en lo que es el frontend. En este caso, el servidor lo tenemos por acá, donde está montado. Utilizamos Apache para la comunicación y es un servidor, en este caso Ubuntu.
Acá podemos ver, por ejemplo, el proyecto y está implementado con Git para poder ver todos los registros que se han hecho. Algo interesante que tal vez les puede servir a los compañeros es que, digamos, la instancia la dejamos preparada desde la semana pasada para presentar, pero para que no nos cobraran, en este caso en Amazon, apagamos la instancia. Lo que pasa acá es que al apagarla, como no tenemos una IP elástica, en este caso cada vez que apagamos la instancia y la volvemos a encender se nos cambia la IP, por lo que tenemos que configurarlo acá para el dominio, ya que la IP es a donde nos redirige el dominio como tal. Pero nos dimos cuenta que cuando implementamos lo que es MySQL en la instancia, les dejamos lo que es la contraseña por defecto. Y en este caso creo que nos hackearon, porque aquí nos dejaron este mensajito, que para recuperar la base de datos teníamos que enviar 0.02 Bitcoin a esta dirección. Justamente ayer volví a encender la instancia y me percaté cuando hice las pruebas de que el proyecto ya no funcionaba. Y en los errores aparecía que no existía la tabla, en este caso la de usuarios, que era la que estábamos probando. Y al entrar acá al PHP MyAdmin nos dimos cuenta que está este mensajito. En este caso, pues no nos afectó porque la base de datos prácticamente desde el framework Laravel ejecutamos migraciones que nos ejecutan y nos meten, en este caso, datos de prueba, por lo que no perdimos nada prácticamente, pero es un dato a tenerlo en cuenta. Para cuando se hagan proyectos ya que salgan a producción, proteger bien lo que es, si se está utilizando PHP MyAdmin, protegerlo bien. Hay varios tipos de autenticación, pero sí es importante recalcar ese punto de proteger bien nuestra base de datos, ya que nos pueden ingresar y nos pueden, en este caso, casi que una extorsión, les teníamos que enviar para que nos retornaran la información. Y no fue solamente en esta base de datos, teníamos más bases de datos acá, por ejemplo, teníamos esta también y de igual forma nos la quitaron acá. Entonces, aquí únicamente lo que se hizo fue cambiarle la contraseña. Ya pusimos una contraseña más segura para que esto ya no volviera a pasar. No se vuelva a generar. Ok, perfecto. Sí. Entonces, muy buen dato. Igual, yo creo que también para nuestros ambientes de desarrollo, digamos, ahorita es un laboratorio y posiblemente no le colocamos claves a las bases de datos, pero en la vida real, si es un tema de desarrollo, igual tratar de dejarle una clave bastante segura para que evitar este tipo de inconvenientes, ¿verdad? Y pareciera que en un ambiente que no pudiera llamar mucho la atención, y sin embargo hubieron personas que sí le pusieron asunto al tema en particular y poder generar la inclusión hacia la base de datos. Ok, excelente punto. Algo más que quisiera en la parte de la división, no sé si puedes ampliar un poquito más sobre la separación de las diferentes capas PHP a nivel de código, como alguna estructuración en carpetas. Sí, así es. Por ejemplo, acá, digamos, para el framework Laravel, lo que nos proporcionan, bueno, nos facilita bastante. Utiliza el modelo vista controlador y en este caso se crean lo que son los modelos, que son, digamos, como tal, un tipo de objeto que ya debe tener los campos que tenemos en la base de datos. De esta forma, a la hora de insertar datos es mucho más fácil. Por ejemplo, acá para los usuarios, que es el que tiene más campos, le colocamos los campos que son posibles llenar a través de un formulario o a través de inserción de datos. En este caso se colocan los campos y las distintas relaciones, para ya no hacer lo que son los inner join, sino que simplemente con relaciones traemos, por ejemplo, esta está relacionada con la tabla de regiones, roles y departamentos. Entonces, de esta forma podemos obtener esos datos. Aquí se trabaja lo que son los controladores. En este caso, como todo es a través de servicios, dentro de la carpeta API, tenemos, por ejemplo, el controlador de usuarios. Lo que les mencionaba, por ejemplo, para almacenar datos. En este caso, para insertar un registro de un usuario, simplemente lo que hacemos es validar los campos y simplemente mandamos a mandar el modelo que enseñé anteriormente, que sería este.
simplemente a través del método create le pasamos los datos que validamos y a través de esto ya nos crea el registro en la base de datos, por lo que ya no tenemos que hacer una consulta como tal de SQL, sino que de esta forma, se llama Eloquent, es más sencillo. Simplemente, por ejemplo, si necesitamos acceder a un campo en concreto, por ejemplo, acá le ponemos un hash a la contraseña, podemos acceder al campo como tal y luego ya enviar toda la información. Por ejemplo, por acá en lo que es Postman tengo lo que son los distintos servicios. Entonces, todo se consume a través de servicios. Digamos, todo el backend es a través de servicios, por lo que perfectamente, incluso si necesitáramos una aplicación móvil, podríamos usar el mismo backend y nos va a retornar exactamente la misma información. Para lo que es el frontend, como lo mencioné, utilizamos Vue y todo lo hacemos a través de servicios también. Por ejemplo, acá, para retornar datos de esta API, lo consumimos con Axios y almacenamos los datos en variables locales, que son los datos que obtuvimos del consumo de los servicios. Ok. Bueno, excelente. Muy bien, y creo que eran 2 grupos los que estaban pendientes, pero solo ustedes generaron presentación. No sé si el otro grupo tiene tiempecito. Señores, las personas que tienen otro curso, por favor, pues ya están libres. Espero que hayan registrado su asistencia. Hasta el momento tengo 35 asistencias registradas y un total de 39 estudiantes conectados. Les faltan 4 asistencias por registrar. Por favor, que no se les vaya a olvidar. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Estaba leyendo ahorita la tarea, pero no lo logro comprender bien. No sé si me puede dar un poquito más de contexto, disculpe. El objetivo es verificar si, digamos, la comunicación web cómo la podríamos implementar para llevar el control de esa matriz de drones. En ese caso se hace referencia al lenguaje de programación de C#. Pero es solo un ejemplo, por decirlo así, para el manejo para poder programar y poder controlar esa matriz de drones. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Es lo que puede ser JavaScript en un momento dado, que sí, JavaScript también permite comunicarse hacia estos procesadores de los drones, incluir hardware, marcas y modelos. Por ejemplo, voy a utilizar una de las drones más comerciales, son los de DJI. Entonces, bueno, permite programación de DJI, sí. ¿Qué modelos son los que? Entonces, ¿qué modelo del DJI podría utilizarlo como en una matriz, por ejemplo? ¿Y qué podría hacer con una matriz de drones? ¿O para qué me serviría una matriz de drones? Manejar, necesito algunas librerías especializadas para la programación. Sí, no, ¿qué requiero para poder generar el IDE? ¿Qué lenguaje de programación o alguna librería que necesite instalar? Sí, son librerías, es el JDK, por decirlo así, de estos drones en particular. ¿Qué protocolos de comunicación necesito tener hacia los drones? Posiblemente un FTP o un HTTP, un HTTPS para el proceso de comunicación, o puede ser un TCP/IP simplemente para el proceso de comunicación. ¿Y qué restricciones tendría en el proceso de creación de este proyecto en particular? No sé si con eso te amplío más la información, Kevin. Sí, un poco más, ingeniero. Voy a investigar a ver
¿Qué tal si tengo dudas? Lo voy a hacer saber nuevamente. Perfecto. Gracias, ingeniero. Muy bien. Puede ser drones, pueden ser robots, pueden ser equipo industrial, etcétera. No se centren. Originalmente era matriz de drones, pero puede ser otro tipo de equipo. Sí, no sé quién más levanta. Prácticamente son tecnologías para administrar lo que sí el hardware de los drones. Correcto. Para administrar vuelos, poder generar ese tipo de actividades. Ajá. No sé, ¿alguien más preguntó? Disculpe, ingeniero, ¿el otro grupo ya no va a poder presentar o...? Antes nos podemos quedar esperando la presentación. Por tiempo, no sé si los que se quieran quedar a la presentación, pues bienvenidos. Y sí, el otro grupo puede presentar, claro. Yo tengo tiempo ahorita para poderlos esperar y ver el proyecto. Tal vez les robo unos minutitos ahorita. Así claro que sí, Andrés. Gracias. Podemos ver. Ajá. Creo que ya puede ver mi pantalla. Está cargando todavía. Sí, listo. Ya podemos ver la pantalla. Pero eso la presentación rapidito. Este fue